Bueno, en esta presentación vamos a analizar la situación actual y la perspectiva de la producción porcina nacional, para lo cual comenzaremos analizando el comportamiento que han tenido las principales variables de negocio porcino durante el 2020-2021. El primero de los datos es el que nos indica la evolución de la producción de toneladas de carne durante el 2020, el cual cerramos con 655.000 toneladas, un año que hemos crecido a un ritmo del 8% en lo que es la producción de carne y que sigue marcando una tendencia positiva que comenzó por allá en el comienzo de la década del 2000, donde pasamos de las históricas 150.000 a 200.000 toneladas a casi triplicar la producción y a llegar a las 655.000 toneladas, reitero, con un crecimiento comparando al 2019 del 8% en el 2020. Los animales faenados, en la comparación enero-julio, nosotros al 2020 habíamos faenado 4.593.000 animales y en el 2021 4.952.000, lo que significa también un crecimiento de casi el 8% de los animales faenados. A pesar de ser un año difícil, todo el 2020 y el 2021, producto de la pandemia, la situación sanitaria, la cuarentena, la restricción de la movilidad de las personas y fundamentalmente la situación económica, el sector ha sabido sortear estas problemáticas y seguir creciendo tanto en tonelada de carnes producidas como en animales faenados. Con respecto al consumo, que es el principal motor que mueve nuestra producción porcina, y al 2020 cerramos con 15 kilos 600, con un crecimiento con respecto al 2019 de prácticamente el 11%. Por lo tanto, reitero, a pesar de haber sido un año muy difícil, donde desde marzo del 2020 hasta prácticamente septiembre, octubre, hemos tenido cuarentenas muy restrictivas, con movilidad muy restringida, con muchas bocas de expendio, todo lo que se refiere a restaurantes, bares, turismo prácticamente cerrado. A pesar de eso y por la competitividad en cuanto al precio de la carne porcina, hemos cerrado un año muy positivo con un crecimiento del 11% y prácticamente más de 1 kilo por habitante por año de crecimiento en el consumo interno. ¿Qué está pasando el 2021 en la comparación enero-julio? Bueno, nosotros a enero-julio de 2020 teníamos un consumo de 15 kilos 300, enero-julio de 2021 un 15 kilos 400. Esto significa que en estos primeros 7 meses del año, todavía no está publicado el mes de agosto, el crecimiento está prácticamente estabilizado con un 0,4%. Siempre tenemos que aclarar que el crecimiento mayor del consumo se da en la segunda mitad del año, por lo tanto estamos muy expectantes de lo que va a ocurrir en los próximos meses para determinar cuál va a ser el crecimiento a fin de 2021. Reitero nuevamente, un año que por lo menos en esta primera etapa del año está muy difícil desde el punto de vista sanitario y fundamentalmente creo que muy difícil desde el punto de vista económico, donde el coletazo de la pandemia se está viendo más en el 2021 que en el 2020. Con respecto a las importaciones, bueno, nosotros habíamos cerrado el 2020 con 22.500 toneladas, con una disminución del 34%, una tendencia hacia la caída que se había marcado claramente en los últimos 3 años. ¿Qué está pasando con respecto, bueno, la participación de esas 22.500 toneladas en el consumo aparente del 2020 fue del 3%, por lo tanto podemos decir que las importaciones durante el 2020 no tuvieron un impacto ni en la demanda de cerdo ni en el precio. Con respecto a la evolución que ha tenido el 2021, que nos sorprende, si nosotros comparamos enero-agosto del 2019, enero-agosto con respecto al 2020, y después enero-agosto del 2020 con respecto al 2021, fíjense que entre el 2019 y 2020 habíamos bajado 107% entre enero-agosto en las importaciones, pero sorprendentemente por esta situación que acabamos de comentar, entre enero-agosto del 2020 comparado con el 2021 crecimos el 91%. Enero-agosto del 2020 habíamos importado 10.000 toneladas, 10.153 toneladas, y ahora llevamos 18.958 toneladas. Esto no tiene una explicación lógica y clara, producto, reitero, de que la situación pandémica y económica ha disminuido y enlentecido el consumo, por lo tanto no se justifica en ese escenario de restricciones por qué ha crecido en forma tan marcada las importaciones. Algunas de las explicaciones pueden estar dadas por el precio de Brasil, que durante estos primeros 8 meses muchos de ellos estuvo por debajo del precio en dólares de Argentina, pero una diferencia que no justifica este crecimiento tan marcado de la importación. De todas formas, para amortiguar esta mala noticia, podemos decir que las importaciones en la participación en el consumo aparente han crecido al 5%, todavía por ahora esto no es alarmante y no estarían
dificultando la demanda de cerdo nacional ni tampoco estaría interfiriendo en el precio del capón. Con respecto al mercado externo, bueno, nosotros el año pasado habíamos cerrado con más de 40.000 toneladas exportadas, con un crecimiento del 62%, lo cual es una muy buena noticia para el sector, porque en los últimos 5 años hemos crecido a un ritmo del 50% en las exportaciones que el año pasado tuvieron un destino directo en el sudeste asiático, entre China y Hong Kong, prácticamente se exportó el 68% de lo que nosotros exportamos durante el 2020. ¿Qué está ocurriendo ahora? Y seguramente las próximas disertaciones ahondarán en este tema. Bueno, cuando uno compara enero-julio 2019 con 2020, el crecimiento había sido del 127%, y al comparar enero-julio 2020 con 2021, el crecimiento se ha enlentecido, producto que la demanda de China también está enlentecida, crecimos solamente el 10%, esto lo explicarán seguramente con mucho más detalle en las próximas disertaciones. La balanza comercial, a pesar de haberse enlentecido la cantidad de carne exportada, sigue siendo positiva. Entre enero y julio llevamos importado 18.958 toneladas y exportada 24.700 toneladas. Por lo tanto, nuevamente, en esto, por segunda vez, digamos, comparando en el 2020 habíamos tenido una balanza comercial positiva, por primera vez en muchos años en la producción porcina nacional. Bueno, este 2021 nuevamente esta balanza sigue siendo positiva, lo cual es una buena noticia para el sector y para el país. ¿Qué está pasando con el precio del capón? Bueno, el precio del capón, digamos, esa competitividad que hablábamos al principio y que marca un poco por qué el sector porcino, a pesar de ser un año difícil, no había dejado de crecer en producción de tonelada, y también estábamos creciendo en animales faenados, a pesar de que, como veíamos, el consumo interno estaba enlentecido, las importaciones se habían aumentado y las exportaciones se habían disminuido en su crecimiento. Bueno, ese crecimiento que tuvimos tanto en animales faenados como en producción fue producto de que el cerdo ha sido competitivo en precio, y eso nos ha permitido ser, reitero, una opción muy importante para los consumidores argentinos en estos momentos tan difíciles por lo que estamos atravesando, tanto el 2020 como lo que va del 2021. Ahora, ustedes acá tienen la evolución del precio promedio del capón. Fíjense que en los primeros meses del año, como siempre ocurre, el capón había crecido, digamos, levemente, casi en una meseta, pero después, entre abril y prácticamente fines de julio, el precio se estancó, prácticamente no se movió, con un precio promedio que varió entre 108 y 107 pesos. Lo mismo ocurrió con el precio máximo, que varió entre 120 y 125 pesos. Pero bueno, la buena noticia es que a partir de fines de julio, comienzo de agosto, como ocurre normalmente en los últimos 7 años, cosa que vamos a ver, el precio nuevamente volvió a crecer, y ahora podemos decir que en las últimas semanas de agosto, primera semana de septiembre, ya estamos con un precio promedio de 119 pesos y con un precio máximo de 150 pesos. Por lo tanto, hemos tenido un año difícil en cuanto al precio, en el 2021, porque tuvimos casi, como recién decíamos, 15 semanas con el precio estabilizado, lo cual nos permitió ser competitivos en el mostrador, pero nos puso en jaque la rentabilidad de los sistemas productivos. Recordemos fundamentalmente que este sector tiene 70% de pequeños y medianos productores, por lo tanto la rentabilidad del pequeño y mediano productor realmente estaba en juego, y se ha hecho muy difícil sostenerse durante tantas semanas con un precio que prácticamente no se podía mover. Bueno, la buena noticia es que comenzamos a subir en el precio del capón. Esta es el precio promedio de los últimos 7 años en dólares, el precio promedio y el precio máximo. Como ustedes ven, el precio máximo en los últimos 7 años, este es un informe de la consultora del ingeniero Uccelli, el precio promedio en los últimos 7 años dolarizado estaba en 1,51 dólares, y el precio promedio en dólar 1,21. Bueno, todo en 2020 y todo en 2021, como ustedes pueden observar en este gráfico, tanto el precio máximo como el precio promedio ha estado por debajo de este valor promedio que obtuvimos en los últimos 7 años. Eso reafirma en un precio dolarizado que, bueno, tanto el 2020 como el 2021, digamos, si bien hemos tenido crecimiento en el precio del capón, ha sido años muy difíciles para la rentabilidad del sistema productivo y para la sostenibilidad, reitero, del pequeño y mediano productor. Bueno, y esto es la relación del precio del capón comparado con el precio del novillo y con el precio del pollo. Fíjense que ese precio que, digamos, que estaba
como recién decíamos, prácticamente sin moverse, nos permitió ser muy competitivos, como recién los mencionábamos, y en gran parte de este año hemos estado prácticamente en más del 30% por debajo del precio del novillo, y si ustedes observan el cuadro, en la raya amarilla es del pollo, en algunos momentos inclusive por debajo del pollo. Por lo tanto, reitero, la competitividad en un precio muy competitivo en el mercado nos permitió mantener el consumo y fundamentalmente nos permitió seguir creciendo en los animales faenados y en las toneladas producidas, pero sin ninguna duda ese periodo, digamos, de precio estancado debía ser revertido, cosa que parece estar dándose, porque si no era muy difícil sostener con una rentabilidad en la mayor parte de las veces negativa, sostenerse en el negocio, sobre todo cuando se tratan de pequeños y medianos productores. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, como viene ocurriendo en los últimos 7 años con el precio del capón mirado en el comportamiento en el año, empezamos a subir en el precio a partir de fines de julio, comienzo de agosto, y como yo recién les decía, hemos tenido un crecimiento de prácticamente de 108, 109 a 120 pesos en el precio promedio, y pasamos de los 125, 126 pesos del precio máximo a 150 en las últimas semanas. Por lo tanto, parecería que estaríamos copiando la tendencia de los últimos años con respecto a la evolución del precio en el segundo semestre, muy marcado el crecimiento que se dio en estos últimos 7 años en el segundo semestre y que nos permitan cerrar un año, en los últimos años, cerrar con un balance positivo con respecto al precio del capón. Veremos si ese comportamiento se sigue dando y fundamentalmente creo que lo que tenemos que ver es cuánto nos va a permitir un mercado, reitero, con un poder adquisitivo muy deteriorado producto de la situación económica y sanitaria y en una actividad que destina el 94% al mercado interno, cuánto nos permite seguir creciendo el precio del cerdo sin que se nos venga abajo el consumo. Entonces ahí es donde podremos saber si el precio del cerdo, algunos analistas del mercado hablan que no va a poder subir mucho más allá de 160 pesos sin que se afecte el consumo interno por la situación económica y por el poder adquisitivo del consumidor. Esa es la gran incógnita que nos queda para relevar en los últimos meses de este año. Reitero, ver si esta tendencia positiva que está teniendo el precio del capón se puede mantener y podemos seguir creciendo y acomodando la rentabilidad de los sistemas. Veramos ahora la parte de la perspectiva, si nosotros nos podemos, digamos, abstraer de esta situación, de esta película que está haciendo el 2021 y que también lo fue el 2020, con esta situación tan difícil sanitaria y económica, y de la cual creo estamos empezando a salir y volver a la normalidad. ¿Qué pasa en la mirada prospectiva? ¿Cuánto el sector porcino puede crecer? Bueno, ustedes han escuchado ya varias veces que se ha desarrollado un plan estratégico porcino, lo ha desarrollado la Federación de Productores Porcinos de Argentina, pedido, y este trabajo lo ha hecho FADA, bueno, en el cual han participado diferentes actores del sector, y casi todo coincide en que el sector porcino en los próximos 10 años puede llegar a crecer en el consumo interno a 26 kilos por habitante y por año, o sea que pasaríamos de los actuales 15 kilos 600 a 26 kilos en los próximos años con un crecimiento anual de prácticamente un 6%. También se habla de que podemos, o se estima, perdón, que podemos llegar a el año 2030 con 800.000 toneladas exportadas, o sea, pasar de las 41.000 actuales a 800.000 con un crecimiento del 30%. Creo que estos dos objetivos son perfectamente logrables, que podemos llegar a una opinión personal, al 2030 entre 24 a 26 kilos de consumo por habitante y por año, para lo cual creo que el sector en la carne bovina va a seguir perdiendo terreno por precio en el consumo interno. Creo que vamos a estar en el 2030 con un consumo no mucho más de 40 kilos de carne bovina, y esa pérdida de 7-8 kilos de la carne bovina, sin ninguna duda que la va a ir sustituyendo el porcino, dado que creo que la carne aviar, entre los 45 a 50 kilos actuales, ya prácticamente está en su techo de consumo, mientras que el cerdo puede seguir expandiéndose. Por lo tanto, creo que es un objetivo lograble. También no tengo ninguna duda que es perfectamente lograble, si acomodamos algunas cuestiones de la cadena, llegar a 800.000 toneladas exportadas por nuestra competitividad, nuestro estatus sanitario, nuestras condiciones naturales para seguir creciendo en el mercado de exportación. Seguramente habrá muchas dificultades que sortear, pero creo que son dos objetivos perfectamente logrables que nos permitirían
de crecer a 24 o 26 kilos en los próximos 10 años en el consumo interno y alcanzar las 800.000 toneladas exportadas, pasar de las 655.000 toneladas actuales a 2 millones, a más de 2 millones, 2.100.000 toneladas en el año 2030, lo cual prácticamente estaríamos triplicando la producción en los próximos 10 años, y esto también nos permitiría duplicar la cantidad de madres actual. Entonces, de cumplirse esas metas, la prospectiva, cuando uno saca la foto o deja la foto actual tan difícil, producto de esta situación que estamos atravesando, cuando ponemos la luz alta y miramos para adelante, de cumplirse este objetivo, que reitero, considero que son muy logrables, nosotros podríamos estar duplicando nuestra cantidad de madre y triplicando casi la producción en los próximos 10 años. ¿Qué debemos hacer? Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, nosotros no tenemos que perder de vista que cuando apuntamos al mercado interno, que es nuestro principal motor, estamos pensando, y también en el mercado de exportación, en un consumidor que ya no ha demostrado que no solamente quiere comer, sino quiere saber lo que come, y quiere comer fundamentalmente alimentos que respeten el medio ambiente, que tengan en cuenta el impacto ambiental, el cambio climático y fundamentalmente la seguridad alimentaria, cosa que estimo se va a profundizar mucho más después que pasemos esta situación pandémica, y donde el intercambio de alimentos fundamentalmente de origen animal va a ser mucho más estricto y mucho más controlado entre los países. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir trabajando en la eficiencia de la cadena, tenemos que seguir trabajando en la gestión, tenemos que seguir alcanzando la escala productiva, sobre todo en los pequeños y medianos productores, pero también tenemos que tener en cuenta el impacto ambiental, tenemos que tener en cuenta la trazabilidad, vamos a tener que incorporar normativa de bienestar animal, tener muy en claro la inocuidad alimentaria y el uso racional de antibióticos, y también tener una visión de cadena. Este es el escenario complejo que nos queda para adelante y que tenemos que implementar y tener en cuenta cada uno de estos aspectos que nos demanda, reitero, el consumidor, para poder seguir creciendo como tenemos previsto en el mercado interno y consolidarnos en el mercado de exportación. Como reflexión final, yo siempre me gusta poner esta foto porque creo que es la actitud que ha tenido el sector porcino en todos sus eslabones, los pequeños, medianos y grandes productores, para poder consolidarse prácticamente sin ayuda, sin ninguna política de desarrollo del sector en los últimos 20 años, triplicando su producción y consolidándose como una carne alternativa en el mercado interno, que ha sabido crecer en los últimos 20 años prácticamente el 100%, pasando de 7,7 kilos en el año 2000 a casi 16 kilos en el 2021. Por lo tanto, esa actitud que ha tenido el sector es la que necesitamos para, reitero, cumplir estas metas de crecimiento que tenemos para la próxima década. El escenario futuro, sin ninguna duda, demandará eficiencia integral del sistema, actitud, gestión, profesionalismo, porcinocultura de precisión, escala productiva, para poder, sin ninguna duda, con esta herramienta, seguir creciendo, consolidándonos en el mercado interno, consolidándonos en el mercado de exportación, y fundamentalmente alcanzando la sostenibilidad productiva de cada uno de los productores que hoy conforman el sector porcino, teniendo una visión de cadena y fundamentalmente consolidando esta cadena desde el punto de vista equitativo, con la convivencia de pequeños y medianos productores y grandes empresas. Ese es nuestro gran objetivo, alcanzar en los próximos 10 años. Muchísimas gracias.